Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. Esta campaña electoral, a la cual le queda una semana nada más, nos está dejando algunas paradojas impresionantes. Cambiemos, hace algunos años, llegó a la política justamente para cambiarla, para mejorar sus prácticas, para reforzar las instituciones, para ser un país más republicano. ¿Y cómo está terminando esta campaña electoral? Es una campaña desesperada para Cambiemos. Y en esa desesperación, Cambiemos se ha dedicado a desarrollar un furioso clientelismo político nunca antes visto en la República Argentina. ¿Que ha existido clientelismo político? Por supuesto, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos denunciado, hace ya varios años que existe. Pero el programa de entrega de una beca de 5.000 pesos a las personas desempleadas realmente no tiene ningún antecedente en la política argentina desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo nació este sistema? Bueno, hace como un mes, una resolución que nunca se publicó del Ministerio de la Producción a cargo de Dante Sica, abro un paréntesis, hay mucha gente que no puede creer que Dante Sica se haya enchastrado involucrándose en esta maniobra que es deleznable para la política argentina. Bueno, esa resolución no se publicó, que establecía la entrega de casi, o mejor dicho, de más de 100.000 becas de 5.000 pesos a personas desempleadas. ¿Cómo empezó a implementarse? En los municipios que gobierna Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires directamente, y en el resto del país también, directamente, bueno, desde el municipio se inscribían personas. ¿Qué pasaba en los municipios que no controla el PRO? ¿No se entregaban estos subsidios? Sí, se entregaban. ¿Pero cómo se entregaban? En realidad no se entregaban, se anotaban. En los locales partidarios directamente de Juntos por el Cambio. Así de grosero como se los estoy contando. En los locales partidarios iba la gente y se anotaba. Y después, por supuesto, tenía que pasar a cobrar. Supuestamente hoy comenzaban a cobrar. ¿Qué ocurrió? Desde acá, nuestro compañero Mariano Martín, también trabaja en ámbito financiero, hizo la denuncia de clientelismo político. La tomó el fiscal Dilelo. Es interesante el argumento del fiscal Dilelo, porque es importante. Por este lado lo encaró Dilelo. Dijo, a una semana de la elección, si el partido gobernante entrega subsidios de 5.000 pesos, está violando la igualdad electoral con respecto a los demás candidatos. El candidato de gobierno va a tener muchísima ventaja sobre los otros candidatos. Por lo tanto, le pidió a la jueza Servini, que es la jueza electoral, que lo suspenda. Hoy lo suspendió y aparentemente nadie pudo cobrar porque se cobraba en el Banco Nación a partir del día de hoy. Sinceramente, además, hay otros delitos. Los que pusieron el gancho, los que pusieron la firma, Dante Sica y otras personas, porque dicen que Carolina Stanley se negó a ser parte de esta siniestra maniobra. Miren, los delitos pueden ser peculado, malversación de fondos públicos, también hay defraudación al Estado, es decir, gente que va a tener muy serios problemas judiciales en no mucho tiempo por esta resolución que encima no va a llegar a aplicarse. Pero en serio, reparto de colchones, de chapas, esas cosas existieron siempre. Ahora, una entrega de 100.000 becas de 5.000 pesos para comprar el voto, eso realmente no se había visto nunca. Y aún todavía hay una sospecha peor, que mucha gente fuera a cobrar para devolver esa plata y así financiar esta campaña electoral. Una vez más, Cambiemos financiándose de forma trucha en una elección. Paso a otro tema. Otra cosa importante que pasó durante esta semana fue la gravísima operación mediática en contra del juez Ramos Padilla para defender al periodista Daniel Santoro, imputado y procesado en la causa D'Alessio. Para eso atacaron varios medios de comunicación a la Comisión Provincial de la Memoria, instalando que esta comisión, que está actuando aquí como auxiliar de la justicia a pedido de Ramos Padilla, ahora les voy a explicar por qué, instalando que era en realidad ya una nueva CONADEP del periodismo, persiguiendo al periodismo independiente, a los periodistas que investigan y demás. Nada más falso y más alejado de la realidad. La Comisión Provincial de la Memoria tiene mucha experiencia en temas de inteligencia,
porque investigó y trabajó mucho sobre la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Todas operaciones de inteligencia que hacía la policía de la provincia. Por eso, Ramos Padilla, sabiendo esto, le pidió que analice todas las carpetas y archivos en las computadoras de Marcelo D'Alessio que fueron secuestradas durante el allanamiento a su casa. Ellos saben cómo investigar estos temas, los conocen, los dominan, y por eso Ramos Padilla confió en ellos. Tiene 200 páginas el informe. Realmente poca gente lo leyó. Si lo lees, te vas a dar cuenta que no hay ninguna amenaza al periodismo, no hay ninguna imputación sobre los periodistas, no hay nada parecido a un ataque a la libertad de expresión. Simplemente enumera las cosas que hacía D'Alessio y los contactos con los periodistas. Hay varios periodistas mencionados que tenían contacto con D'Alessio, pero no pesa ninguna imputación sobre ellos. De hecho, la mayoría, menos uno que es Daniel Santoro, son testigos en la causa. Por lo tanto, nadie les imputa nada, ni la Comisión Provincial por la Memoria, ni tampoco el juez Ramos Padilla. Así que esa es una gran mentira destinada simplemente a defender la actividad presuntamente ilegal de Daniel Santoro. Un tema importante que también ocurrió en este caso en el día de hoy es el procesamiento que hace temblar a los funcionarios de Mauricio Macri. El procesamiento de Luis María Blaquier. ¿Quién es Luis María Blaquier? Fue director del Grupo Clarín y fue director durante el gobierno de Macri del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un fondo que también, entre paréntesis, les diría que destruyó Mauricio Macri, porque lo tomó con 6.000 millones de dólares, hoy está en 3.000. Durante su gestión, Luis María Blaquier se dedicó a invertir este fondo y compró acciones y bonos de 2 empresas en las cuales él había trabajado. El juez Sebastián Casanelo, de los jueces más serios que tiene Comodoro Pi, que son pocos, hoy lo procesó, por supuesto, por actividad incompatible con su calidad de funcionario público. Hay mucho temor. También Luis María Blaquier protagonizó un hecho insólito el 11 de agosto, fue fiscal del PRO. Y como no le gustó el resultado, quedó muy afectado por el resultado, rompió un telegrama y luego fue demorado por la policía, terminó teniendo que quedar detenido en la comisaría y después dando explicaciones de por qué había roto material electoral. Una cosa insólita. Bueno, ese es Luis María Blaquier procesado. Su procesamiento hace temblar a muchos funcionarios del PRO, entre los cuales hoy fueron citados a indagatoria José Aranguren, exministro de Energía, y Laura Alonso. Laura Alonso también, en este caso, tiene que ir el 21 de noviembre a indagatoria por encubrimiento, por encubrir las incompatibilidades que tenía este señor Aranguren para llevar adelante su trabajo como ministro de Energía, siendo accionista de la empresa Shell a la cual él tenía que controlar. Una cosa insólita que técnicamente no es delito para la señora Laura Alonso. Pero volviendo sobre la campaña, es una campaña tan insólita la que está desarrollando Macri, la campaña de la despedida, bueno, tiene muchos nombres, no me voy a detener en ella, pero un minuto les quiero mostrar, porque en esta ametralladora de propuestas, algunas ridículas, otras absurdas, imposibles de realizar, alguna otra que uno le preguntaría a Macri, pero ¿por qué no lo hiciste antes si ya lo estás proponiendo? Miren lo que pasó hoy con una propuesta de Mauricio Macri sobre tema de seguridad que vamos a hablar en un ratito, porque es eje del debate de este domingo. Hoy escribió esto Macri: vamos a prohibir completamente las armas de guerra. Hoy la ley permite comprar armas capaces de atravesar chalecos antibalas y puertas blindadas. Esto solo beneficia a las mafias y a los delincuentes. Vamos a prohibirlas por completo. Propuesta de la nueva etapa de Macri. Y te vas a dar cuenta con este tuit de Gómez Centurión qué le pasó a Macri con su electorado. El electorado de Macri rechazó completamente esta propuesta. Mirá lo que dijo Gómez Centurión. Pero, presidente, ¿usted se cree que los delincuentes y las mafias compran armas en el mercado? ¿Cree que todos los civiles se encuentran armados? Populismo berreta preelectoral, no sirve. ¿Por qué? Porque Centurión está a favor de la compra de armas por parte de los civiles y también, yo les diría, el 90% de los votantes de Macri, los que quedan votando a Macri. Entonces hubo una lluvia
de críticas durísimas, no las quiero poner al aire porque realmente son muy fuertes, pero de críticas de votantes de Macri, muy enojados, muy calientes con él por esta medida. Y fíjense lo que tuvo que hacer Macri después, para que vean la poca convicción, la falta de seriedad de sus propuestas. Quiero aclarar algo sobre la propuesta de hoy. Nuestro objetivo es combatir el comercio y tráfico ilícito de armas de fuego. De ninguna manera pensamos restringir los derechos de los legítimos usuarios de armas que cumplen con la ley y sus reglamentaciones particulares. Es decir, para los civiles entonces, cualquier compra de armas, pero era justo lo que había dicho, que era lo contrario esta mañana. Bueno, esta es la seriedad de las propuestas que está presentando Mauricio Macri, sin convicción, sin seriedad, sin estudios, sin nada. Finalmente, es el peor momento de Mauricio Macri, sin duda. Hoy se vio en el coloquio de IDEA, no quedó nadie para ver su videoconferencia. Macri sabe, lo cuentan todos, lo cuentan los empresarios, y él se dio cuenta que desde el día de las PASO, Mauricio Macri no existe más para ningún empresario. Nadie lo llama, nadie le presta atención, nadie tiene ningún interés en reunirse con él, y están todos haciendo cola esperando para hablar con Alberto Fernández. Esto que les digo, lo reconoció el mismísimo Macri hoy en el coloquio de IDEA, así. Querer vivir en libertad, querer vivir con la verdad, que nadie les diga qué es lo que tienen que pensar o lo que tienen que hacer, sino que les dé la oportunidad de crecer y desarrollarse a partir del diálogo, del trabajo en equipo. Y esto es lo que estamos sintiendo, y esto es lo que yo siento que está por pasar. Yo sé que hay muchos escépticos, especialmente en el Círculo Rojo, que ya dieron por terminado todo aquel día de las PASO, pero yo creo que no. Bueno, tiene razón, es bueno que lo admita, nadie más le da mucha bolilla a Macri desde las PASO. Pero se viene el debate este domingo, segundo debate, seguramente con algunas aristas diferentes. Tengo una mesa porque queremos empezar, tenemos dos mesas hoy para analizar algunos de los ejes que se van a debatir en este segundo debate. Quiero arrancar con Julio Burtman, que es analista político, preguntándole cómo ve la llegada de este segundo debate después de lo que pasó el primero. Julio, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que este segundo debate tiene el aprendizaje del primero. Algunas cosas que observamos en el primero, que parecía que faltaba un poco de dinamismo, que yo creo que los candidatos periféricos que disputan el voto de Macri, que son Lavagna, Gómez Centurión y Espert, desaprovecharon un poco la oportunidad de confrontar un poco más con el presidente. Creo que todo eso se va a ver un poco, ¿no? ¿Crees que Macri va a estar un poquito más agresivo? Pensaban algunos, porque Macri, la verdad, entró frío al otro debate y se sorprendió de que de entrada, metió un gol Alberto Fernández mostrándolo a Scioli y él se quedó medio como sorprendido, ¿no? Va a estar más defensivo porque creo que todos van a atacarlo más a Macri esta vez. Ajá. El debate anterior me parece que el que monopolizó la ofensiva contra Macri fue Alberto Fernández, y esta vez me parece que todos aprendieron que tenían que hacer un poco eso. Claro, que eso paga, ¿no es cierto? Exactamente, creo que eso es lo que va a pasar. Bueno, y en cuanto a los ejes temáticos, ¿te parece que son relevantes, son interesantes? Mira, va a haber otros ejes, está todo Sí. pautado, va a haber otros ejes seguramente vinculados a seguridad, por eso lo que el presidente había presentado ahí en ese tuit que estaba mencionando. Creo que todo eso se va a discutir en este segundo debate, pero creo yo que de alguna forma los candidatos, en cuando puedan, van a hablar de economía. O sea, en sus espacios libres van a tratar de llevar el tema a ese lugar. La primera parte estuvo más restringida porque estaban todos combinados a hablar de los temas que les imponía la agenda, pero acá imagino yo que ya siendo el segundo debate, donde puedan van a llevar a otro lugar. Totalmente, sobre todo porque esta semana tuvimos noticias económicas muy fuertes, el índice de inflación 5,9% para septiembre, fuertísimo, obviamente, y por eso está Tomás Raffo con nosotros. Bienvenido, Tomás, ¿cómo andás? Vos también, hay un eje que es desarrollo social, ambiente y vivienda, que bueno, ahí puede colar tranquilamente la economía, ¿no? Sí, creo que en todo comparto la opinión de lo que recién ha expresado acá el compañero. Creo que la economía es el gran déficit de Macri. Creo que en cualquier área que uno la vea, salvo en una, pierde, hay un déficit muy grande. La única que gana es la especulación financiera. Ahí Macri ha hecho los deberes de una manera monumental para los grandes especuladores y a costo de distintas deterioros de la población, no tanto en términos del propio presupuesto como en términos de vivienda, que hay un deterioro del presupuesto de vivienda muy marcado, como en el conjunto de las partidas,
y al mismo tiempo no ha hecho las cuestiones que la economía demanda, ¿no? Ahora, Regulaciones precisas. muchos dijeron, para lo mal que está la economía, que está destrozada y todo lo mal que ha hecho el gobierno de Macri, en el debate zafó bastante. No recibió tantos ataques por ese lado. Por ejemplo, de inflación se habló poco. Sí, puede ser. También es cierto que estaba un poco encorsetado, ¿no? El esquema del debate, Sí. ¿no? Era una cosa muy pautada. Pero creo que en la parte más picante, yo te diría, cuando hablaron de la deuda, cuando Alberto mencionó el tema del acuerdo con el fondo y el tema de cuánto se había fugado y que habían sido los amigos del presidente, que era como una forma de decir los grandes empresarios de la Argentina, no solamente son amigos. Ahí se mostró un poco lo que me parece que es el nudo central de la economía argentina. Cómo eso ha impactado en la historia de la gestión de Macri, cómo eso va a impactar también en la futura gestión de Alberto, quien se encargue de la economía. Bueno, hay un tema que ha cruzado esta gestión de Macri, que es el tema de la seguridad, como lo llevó adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre todo. Han pasado cosas muy duras en la Argentina en estos últimos 4 años. María del Carmen Verdú las conoce muy bien y se va a hablar de seguridad, pues es uno de los ejes temáticos también en el debate. Bienvenida, María del Carmen. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, la primera preocupación que nos genera a quienes militamos en el ámbito antirrepresivo esta estructura del debate tiene que ver con lo que vos señalabas objetivamente recién. Gatillo fácil, Chocobar, presos y presas políticas, desapariciones en democracia, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la resolución 956, pistolas Taser, los DNI en los trenes y en las calles y en los colectivos. El control poblacional, cosas el nunca reconocimiento facial, bueno, todo este Sí. enorme menú al que se suma además reformas regresivas en toda la legislación penal, procesal penal y contravencional, pero a nivel país, no solamente en el ámbito nacional o de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Córdoba. Ahora, ¿no crees que Todo- un candidato que critique esto le van a decir, pero vos estás a favor de los No, delincuentes? eso seguro, ya me están en este momento en las redes troleando, ahí está la defensora de chorros. Yo no hago defensas penales particulares, aclaro por las dudas. Pero lo que quería señalar que me parece importantísimo es cómo nos roban el sentido de las palabras. A ver. Porque todo el menú de cosas que acabamos de mencionar y que vos agregabas no tienen que ver con la seguridad como se entiende la seguridad hoy en la Argentina. Tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, tiene que ver con las libertades democráticas, tiene que ver con el derecho a la vida. Debió estar en ese bloque de derechos humanos que se hizo en el primer debate. Y de hecho, en el conjunto de la militancia de Correpi fue instantáneo. Todos y todas empezaron a mandar mensajes por WhatsApp, por Telegram, por donde sea. Che, pero ¿qué pasa? ¿Derechos humanos? Y no están hablando de los pibes fusilados, de que nos matan una persona cada 21 horas con el gatillo fácil o la tortura. Pero María del Carmen, aunque vos no lo creas, yo tampoco entiendo que Macri, por ahí Julio nos puede aportar algo, Julio, Macri cree que Patricia Bullrich es una de sus mejores ministras. Pero es que ha sido una de sus mejores ministras desde el punto de vista de su núcleo duro de votantes y de la línea de campaña. De hecho, han llegado a la campaña electoral con el voto bala en una mano y el voto cárcel en la otra, y Patricia Bullrich ha sido su mejor propagandista y ha estado en la primera fila. Pero acá lo concreto es no solamente lo que va a pasar el domingo en el debate, sino lo que va a pasar después. Porque todo esto que acabamos de mencionar queda. Sí, totalmente. Quiero que Julio... No, bueno, ya lo dijo María del ¿Sí? Carmen. ¿Estás Las de acuerdo? encuestas dicen que Patricia Bullrich es la ministra mejor valorada por la opinión pública, en especial por los votantes de Cambiemos. Qué peligroso eso. Y también creo yo que es la presidenta, la ministra más política que ha tenido el gabinete, por lo tanto, es entendible que en este lugar Macri se sienta más cómodo. Y creo yo que en el debate... Pero tiene esto se va- flanco para atacarla por parte de los otros candidatos, ¿o no? No, sin dudas, hay una parte muy importante del electorado que no le gusta la política de seguridad, otra muy importante a la que sí le gusta. Pero insisto un poco, y volviendo también a lo que decía antes Tomás Raffo, yo creo que el punto vulnerable va a ser la economía, y por eso creo que los candidatos van a tratar de llevar, inclusive cuando se hable de otros temas, van a tratar de ir a ese lugar. Porque Bueno, el tema pero de se va a seguridad- hablar, por ejemplo, de infraestructura, de producción, de empleo, Tomás. Sí. ¿Dónde harías foco vos ahí si tuvieras que debatir? Y yo ¿O dónde creo- aconsejarías que un crítico del gobierno tendría que trabajar? ¿Qué eje? Mira, me parece que si lo que se busca es transformar a la Argentina realmente y lograr que no solamente se le gane a Macri en esta, sino asegurar que se le gane de acá a un largo tiempo, es decir, no solamente es ganar hoy, sino dar las condiciones para que el próximo gobierno transforme a la Argentina, el tema producción y trabajo van de la mano.
La Argentina tiene hace un tiempo largo un proceso en donde se ha especializado en materias de recursos naturales, en términos de ventajas comparativas del agro, la soja, la minería, el petróleo, y eso no alcanza para darle solución a las demandas laborales del conjunto de la población. Por ende, no hay que negar eso, pero hay que abrir la puerta a un proceso productivo nuevo que la Argentina no tiene, industria, o más recuperar la industrias, industria que tuvimos, con otros actores, que casualmente los actores más concentrados, los amigos de Macri, están más preocupados por la especulación financiera, y lo que hace falta es un actor nuevo, que no puede ser otro que el que ya tuvimos en la Argentina, que ha sido el Estado, de la mano de lo que fueron las empresas estratégicas, YPF, Ferrocarriles del Estado, las industrias navieras y demás, que le permite abrir opciones de inversión a la Argentina y a partir de ahí densificar el tejido productivo, Sí, generar mano de obra y demás. María del Carmen, crecieron mucho los pobres, ¿no es cierto? Y crecen también los personajes que unen pobreza con delincuencia y demás. ¿Cómo se desarma ese discurso? Pues creo que algo de eso va a haber en el debate también. Sí, no hay ninguna duda, y tiene que ver con lo que se estaba mencionando recién. Cuando vos le preguntabas acá, bueno, infraestructura, vivienda, desarrollo, y eso está íntimamente relacionado con lo que se hablaba antes de la economía, tiene una relación absoluta con lo que sucede en los barrios, con las situaciones concretas de las personas que tienen que encontrar la forma de sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, y eso abarca desde vendedores ambulantes, artistas callejeros, el pibe que te limpia el vidrio del auto, que te vende los pañuelitos, etcétera, y todo eso está vinculado con el eje represivo, porque en realidad la política represiva de los estados es el eje organizador que les permite mantener el control social, implementar el control social a fondo sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora y disciplinar a los que se empiezan a organizar para defender un derecho, para reclamar una reivindicación. ¿Pero qué le decís a la gente que es de la clase trabajadora y dice, a mí la verdad que me roben lo poco que tengo me vuelve loco? Sí, a mí también. Pero de ahí a que le metas 4 tiros por la espalda hay una distancia que el laburante comprende, que la señora del barrio comprende. Cuando a nosotros muchas veces nos preguntan, bueno, pero no en este momento, quizá que está más deslucida después de las PASO ya la gestión Macri, pero en sus momentos de mayor hegemonía... Suave. Soy muy delicada, eso me han dicho. Bueno, pero en muchos momentos nos ha pasado que nos interpelasen diciéndonos, bueno, pero hay un sector social, ganó las elecciones, la gente lo vota, y yo siempre hago la distinción de que hay 2 discusiones diferentes. Una es con el personaje tipo Gómez Centurión o quien lo vota, que te reivindica el terrorismo de Estado, que te dice 30.000 fueron pocos, lo dijo el otro día en el debate. Hubo 3 candidatos que dijeron el curro de los derechos humanos. Bueno, justamente Macri, ese Espert y Gómez Centurión. Bueno, es el mismo espectro, claramente. Ahora, con ese sector que afortunadamente numéricamente yo creo que es minoritario, no hay nada que discutir. O sea, son dinosaurios, son los mismos dinosaurios que se pronuncian en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están en contra de la educación sexual integral en las escuelas, etcétera. Ahora, hay un espectro muy amplio, que es el que permitió que Macri fuese presidente, que resultó víctima, resultó Sin absolutamente duda. cooptado Sin por una duda. construcción de consenso totalmente falopa que convenció a esas personas de que efectivamente el problema eran los delincuentes y eso se solucionaba con policías como Chocobar, que el problema son los niños, niñas y adolescentes, y entonces encerrémoslos y tiremos la llave, porque No, ojo, ese es totalmente. otro tema que queda pendiente, Ahora- la baja de edad de punibilidad, está el proyecto en Sí, el sí, Congreso. sí. Hay otro tema que es el tema calidad institucional, corrupción, me imagino, que tiendo a pensar que Macri va a buscar trabajar ese eje, ¿no es cierto?, el eje corrupción, aunque con lo que hablábamos recién, con los últimos descubrimientos de estos últimos días, que son escandalosos, no sé si no le va a salir el tiro por la culata. Pero, ¿pensás que Macri va a hacerlo? ¿Va a hablar de la corrupción, del kirchnerismo, de esto, del otro? No, sin dudas. También creo que Alberto Fernández va a tratar de volver un poco al 2007, ¿no? Cuando ese discurso que planteaba la campaña de Cristina Kirchner en aquel momento fue un discurso que había impulsado el propio Alberto Fernández. La idea de la mejora de la calidad institucional desde el peronismo, ¿no? Sí.
me da la impresión que va a ser su oportunidad, porque ahí es un tema que sin duda Macri va a justamente enfatizar ese punto, ¿no? Así que me imagino que Alberto Fernández va a tener una estrategia en el sentido parecida a la de aquella elección. ¿Le contestaría con el tema de la compra de votos de los 5.000 pesos? Si fueras Alberto Fernández o no. Si yo fuera Alberto Fernández trataría de hacer un discurso innovador, no me pondría a chicanear en este punto, ¿no? Me parece que la fortaleza de él en esta instancia... Vos decís que él tiene que hacer propuestas en ese tema. Yo creo que sí, Me parece que la etapa de hablar críticamente de Macri la usó mucho, sobre todo en el primer debate, donde se hablaba del tema económico con pocos minutos. Creo que ahora en estos temas tiene que desplegarse. Aparte, no olvidemos que él, Alberto Fernández, viene presentándose a sí mismo como ya un presidente electo virtualmente. Por lo tanto, me parece que en estos temas va a hablar como un presidente electo, ¿no? Y entonces, Tomás, ¿vos crees lo mismo que él? ¿En economía va a tener que hacer alguna propuesta concreta, Alberto Fernández, sí, en el debate? Sin duda coincido mucho con lo que marcaba Julio recién. Me parece que van de la mano las dos propuestas, económicas e institucionales. Si algo está diciendo Alberto que me parece muy valioso, es la idea de los consensos y la mesa de acuerdo con todos los actores, que es algo que Macri dijo que iba a hacer y no hizo, y ha dicho muchas cosas que no hizo. Por ende, el debate de por sí Macri es perdedor, porque su palabra ya no tiene valor. Sí. Y Alberto tiene tras de sí una historia política de construcciones de consenso durante la etapa en la que fue jefe de gabinete, que hay que reconocer que supo armar mesas también de discusiones y negociaciones, que llegaron hasta un punto, pero me parece que es el momento para dar un salto de calidad a aquella estrategia que podía juntar distintos actores para resolver problemas. Y me parece que la Argentina está llamada más que nunca a debatir los temas centrales. Bueno, en La Pampa hablaron así Alberto y Cristina del tema económico. Yo entiendo la ansiedad de todos, definitivamente. Una cosa es la ansiedad de la gente que más padece. La gente que más padece está ansiosa porque necesita que alguien le tienda la mano y no encuentra a nadie que se ocupe de ellos. Este es un gobierno que se olvidó de esa gente. Se olvidó del que trabaja, se olvidó de los jubilados, se olvidó, definitivamente. La ansiedad de esa gente es muy razonable. Y lo que tienen que saber es que si el domingo 27 ganamos, los que lleguen al poder, Alberto y Cristina y todos los que nos acompañan, tenemos con ellos la primera deuda que pagar. Y que el 10 de diciembre empezaremos a recomponer la situación en la que están. Julio, ¿estás de acuerdo con la campaña de Alberto mostrándose como presidente y no haciendo tanta campaña como, por ejemplo, está haciendo Macri? Mira, creo que tiene más sentido esta campaña de Alberto, porque por un lado los datos lo ponen en ese lugar, lo que pasó en las PASO fue bastante impresionante. También creo que Alberto Fernández está usando esta etapa para construir un poco esto de que se habló antes de la cuestión del acuerdo, del pacto social, ¿no? Que va a ser sin dudas el elemento central. El arranque. De hecho, fíjate que ya este Alberto que actúa como presidente electo está haciendo contacto con políticos con los que estuvieron del otro lado, como el caso de Labaña, Randazzo, etcétera, etcétera. Bueno, Labaña tal vez sean contactos subterfugios, pero se están haciendo también, y creo yo que él va a tratar de plantear la idea de una coalición que se amplía desde el poder. Lo mismo hizo en sus viajes al exterior. Me parece que su juego tiene que ver con esto, sentar las bases de lo que va a ser un acuerdo importante, porque le va a tocar un primer año, sobre todo el primer año, pero varios años muy difíciles en los cuales este instrumento, el instrumento del acuerdo y del pacto, que es un instrumento bastante tradicional de la política argentina, ¿no? La idea del pacto cuando hay crisis, me parece que él va a apelar a eso como, digamos, un eje ordenador. María del Carmen, cierro con vos preguntándote si estuviste analizando el discurso de Alberto Fernández sobre temas de seguridad. Hemos hecho una revisión, lo hacemos siempre desde Correpi cuando hay elecciones, de los anuncios en materia de seguridad de absolutamente todas las propuestas que se presentan a las elecciones. Lo que no hemos encontrado, y es lo que estamos esperando saber, es, insisto, va a derogar la resolución 956 que habilita disparar por la espalda a una persona desarmada, va a sostener el uso de las Taser, va a seguir adelante con el proyecto de reforma del Código Penal que legitima la doctrina Chocobar en el artículo 34, vamos a tener que seguir saliendo con el DNI entre los dientes y cruzando los dedos, que no nos parezcamos a ningún prófugo, y todo el resto del menú que incluye, por supuesto, también cosas que no inventaron ni Macri ni Bullrich, sino que vienen de muchos años antes, como las leyes antiterroristas, que también son un problema permanente,
que afecta la calidad de vida en términos de vigencia de los derechos humanos. Tampoco sabemos quién va a ser el ministro de Seguridad, ¿no? O la ministra de Seguridad. Se ha hablado por allí de algunos personajes que a nosotros por lo menos nos inquietan bastante. Ferrari, Vélez, que ya han tenido experiencia en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y no fueron precisamente las mejores, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el destino. Bien. Y, por supuesto, Correpi va a estar en la calle para denunciar el primer hecho represivo que ocurra después del 10 de diciembre. Gracias, a los tres, muy amables. Muchas gracias. En un ratito, otra mesa con los otros ejes del debate. Y después, señores, a horas nomás de que comience la veda para difundir encuestas, tenemos encuestas varias, muy interesantes y fuertes. Ya venimos.